Sí, ¿no? La primera pregunta que nos hemos hecho muchas veces es ¿cómo es posible que durase 40 años una dictadura y que Franco muriese en la cama? Esa es la primera pregunta que nos hemos hecho muchas veces, yo también me la he hecho. El contexto yo creo que hay que tenerlo claro y repetir una vez más. Es decir, Franco utiliza durante todo, ya en la guerra, pero después de la guerra, me había hablado fundamentalmente después de la guerra, un régimen de terror. El terrorismo no es más que mantenerse en el poder a través de la violencia y el terror y el miedo de la gente. Esas fueron las bases que sustentan, aparte de la política internacional, del apoyo de la Iglesia, las bases que sustentan el régimen. Y hay unas cosas que no podemos perder de vista en este contexto. Después de acabada la guerra, alrededor de 150.000 personas mueren fusiladas o mueren por las malas condiciones de las cárceles. Después de acabar la guerra, es 150.000. Hay casi 1 millón de españoles o en campos de concentración, o en las cárceles normales, o en los campos o en los batallones de castigo. Hay casi 300.000 funcionarios depurados. Ahora que ha muerto José Luis Cuerda, una película maravillosa que es La lengua de las mariposas, es el fiel reflejo. De esos 300.000 funcionarios depurados, la inmensa mayoría eran enseñantes. Era ese enseñante cuyo papel hace José Luis Fernando Fernán Gómez en esa película de La lengua de las mariposas, que expresa de forma clara y meridiana cuál era el afán de aquella enseñanza. No era meterle ideas revolucionarias a los niños, era recuperar la razón frente al atavismo de la religión más casposa y tridentina que había en España y que se había adueñado de la educación. Ese fue el papel de los enseñantes. Hay cientos de miles de españoles en el exilio y hay una persecución sistemática sobre los vencidos. Yo recuerdo, eso lo recuerdo todavía, es que para cualquier cosa una persona necesitaba 3 certificados de buena conducta, del cura, del ayuntamiento y del jefe local de la falange. 3, te escapaba de uno, te cogía otro. Yo recuerdo eso todavía, de pedir certificados de buena conducta para muchísimas cosas, por no hablar del contexto de la mujer, que ya había hablado, pero todavía resulta para gente joven una mujer trabajadora, maestra con oposiciones, con su sueldo. Para pedir un préstamo tiene que tener permiso del marido y para sacar el pasaporte. Una mujer que era independiente, que tenía... Bueno, ese era el contexto, era el terror que duró prácticamente hasta el día antes de morirse, Franco. Es decir, en el año 48, 9 años después de acabar la guerra, en el Pozo Fumeres, en Asturias, a 22 socialistas, a la mayoría de ellos los matan en las torturas en el cuartel de la Guardia Civil, otros medio muertos, y a los 22 los tiran a un pozo, le echan gasolina y le prenden fuego. En el año 48. En el año 53 matan a Tomás Centeno, un socialista en la Dirección General de la Seguridad Social, y matan también a muchos comunistas torturados. Y en el 63 fusilan a Julián Grimao. Y en el 69, faltaban 6 años para morir Franco, matan en la Dirección General de la Seguridad Social a palos a Enrique Ruano, un joven estudiante, amigo de Alfredo Pérez Rubalcaba. Que además hay una novela, ahora ya se me va la idea, que es terrible, que explica bien cuál es el drama de España, ¿no? La pareja de Enrique Ruano lo matan en la Dirección General de la Seguridad. La pareja, una chica, es después pareja de un abogado laboralista de los que matan en Atocha. Y hay una novela que, entre novela y biografía, y ahora pierdo el nombre, está publicada recientemente, es un poco el prototipo de aquella. El contexto del que nos encontramos entonces los jóvenes, las costumbres, la dictadura no solamente estaba en la falta de libertades políticas o en el tema de la mujer, o en el tema de que te podían inflar hostias en una comisaría por robar un puñado de bellota para alimentar a tus hijos, como pasaba diariamente en los pueblos de Extremadura. Era que el cine tenía sus películas, aparte que estaban censuradas, incluso las que no estaban censuradas, porque las censuradas se podían poner, en la puerta de la iglesia venía la calificación de las películas, 1 apta para todo, 2 no sé cuántos, 3 mayores con reparo, 4 gravemente peligrosas. Estas son las que se podían pasar por los cines, y en la puerta de la iglesia, que ya es significativo, venía la calificación de las películas. La censura en los libros o en los periódicos, cosas que hoy son difíciles de entender. Es decir,
los vencidos no hablaban por el terror. Los vencedores estaban de acuerdo con lo que pasaba y una gran parte de la población se ponía de lado, se ponía de canto y bueno, miraba por otro lado. Lo que ha pasado siempre en todos los procesos dictatoriales. Siempre. El terror, no porque sean buenas personas los que dan o malas personas los otros, el terror sistemático de la violencia sistemática durante años y años, que lo veían, y si no lo veían se lo contaban en casa las propias víctimas de lo que le había pasado a su padre, a su abuelo, a su tío, a su primo. El terror es la piedra angular de cualquier dictadura. Y es humano paralizarse ante el terror. El franquismo se sostiene sobre el terror, sobre una gran parte de la población. Una parte está de acuerdo con Franco, nada más que ve el día que se murió. Otra parte, los vencidos, claro que están en desacuerdo, y una parte importante que está eso. ¿Y qué nos encontramos los jóvenes? Pues en un pueblo nada, en un pueblo pequeño nada. Yo cuento mi experiencia. El mundo se te descubre de otra forma cuando llegas a la universidad. Una universidad que el 95% de los que íbamos a la universidad éramos de familia de los vencedores. Familia de los vencidos había ya, de trabajadores, ninguno. Y de los vencidos, pues un tanto por ciento de algunos republicanos que habían recompuesto su vida. Pero la universidad pasaba eso. O sea, el 90% de los que estaban allí eran de familia de los vencedores en la guerra. Con mayor o menor protagonismo, pero de los vencedores. Entonces, te das cuenta que hay gente que después toma una decisión de luchar contra la dictadura porque esa decisión la basa en sus orígenes, en que su padre fue socialista, su padre fue comunista, fue republicano, se acuerda y toma la decisión. Eso. Y otra parte muy importante en la universidad sobre todo, porque repito, la mayoría de la gente que estaba en la universidad eran hijos de vencedores, toman la decisión de enfrentarse a la dictadura por motivos simplemente éticos, por convicciones éticas, en el sentido amplio de la palabra, en el sentido de no soportar esa España triste y casposa, subdesarrollada que estaba desarrollando. Y en la universidad pues empiezan esa gente que se opone, dentro de la universidad también éramos una minoría, ¿eh? Ahora se magnifican las cosas, todo el mundo estuvo en las huelgas, todo el mundo estuvo en las manifestaciones, no, éramos 4 monos. 4 monos en la universidad. La gente tiende a magnificar los casos. Allí pues había asambleas prohibidas dentro de la universidad, pero había una cosa que la gente progresista empezaba a hacer, que eran los cineclubs, ciertas películas más o menos comprometidas fuera del circuito comercial, se hacían en colegios mayores y después había un coloquio y el coloquio era la cobertura para hablar de todo esto. Recitales de gente entonces, cantautores que después se llamaron Canción Protesta, lecturas o representación de obras prohibidas, después hablaré de ello, ¿no? Como aquí no se podía representar a Valle Inclán, no se podía representar a Bertolt Brecht, no se podía representar a muchas cosas, y se hacían en pequeños círculos. En una universidad en la cual dentro de cada grupo había un policía secreta que era un alumno, que todo el mundo lo identificamos, después nos dimos cuenta que identificando a ese no mirábamos a los demás, había más. Los bedeles de la universidad eran en su mayoría eran jubilados de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que eran los que chivaban de quién iba a boicotear una clase, de quién iba a la concentración, de quién iba a tal sitio. Era, salvando la distancia, otro régimen de terror, no tan fuerte como el de la sociedad, porque en el fondo de la universidad, bueno, después ya fue un peligro. En principio no lo tomaron como tal porque allí estaban los hijos de los vencedores. Javier Pradera era hijo de un prócer de la Falange, ¿no? Semprún, la familia de Semprún Mauro, ya sabemos lo que era, y era del PC Jorge Semprún, que por cierto, este país le debe un homenaje, porque, hago un paréntesis, todas las grandes miserias y grandezas del siglo XX en Europa y en España están representadas en la figura de Jorge Semprún. Una familia noble, entra en el PC, sufre porque se opone al estalinismo, lo expulsan del PC, entra en el PSOE y es ministro del gobierno de Felipe González.
y aparte un gran novelista y un gran intelectual. Yo cuento un poco mi experiencia personal. Yo llegué a la universidad en 1969. No sé por qué, esas cosas no hay un plan preconcebido. Pues a los pocos días de llegar a la universidad fue la manifestación contra el proceso de Burgos. Y fui. ¿Por qué? Todavía no lo sé. Pero fui. Otros decían no hay. Y entonces tengo una de las impresiones que es muy difícil de entender. Uno puede verla, pero no es lo mismo. Ver de abajo arriba a un gris montado a caballo con el vergajo. Ya impone un jinete en un caballo desde el que está a pie. Un gris montado a caballo con el vergajo, no uno, una fila, es algo que nunca he podido olvidar. No sé por qué ese día se celebró en Sevilla el último recital que dio Paco Ibáñez antes de irse al exilio y no volvió ya hasta después del 77. Fuimos a aquello. De una forma aleatoria entras en contacto con gente y dio la casualidad que en mi curso había un estudiante mucho mayor que nosotros. Entonces llevarte 7 o 8 años era una barbaridad. De tener 19 a tener 27 o 28 era como ser casi tu abuelo, que se llamaba Alfonso Guerra. Alfonso Guerra al mismo tiempo era profesor en la escuela de aparejadores, pero se matriculó en filosofía porque quería estudiar filosofía también. Y él nos daba unas cosas que son ridículas. Nosotros damos unos boletines a imprenta que eran quincenales, donde venían los resúmenes de lo que la prensa internacional, fundamentalmente Le Monde, o el Corriere della Sera, o incluso americana, sobre cosas que pasaban en España. Y eran de cada prensa, a lo mejor, cada 15 días ponían 5 o 6 líneas, y estaban en imprenta, se nos repartía, entonces eso era revolucionario, ¿no? Era conocer lo que decía la prensa internacional de España, lo que no salía en los periódicos, si había habido una huelga, si había habido... Entonces, el repartir aquello y aquellos boletines fue la primera actividad que yo recuerdo. En tercero de facultad, en el 72, empiezan las huelgas fuertes, sobre todo en filosofía, y en enero cierran la facultad. Y se acabó. Cierran la facultad, no hay clase ni leche. Y ya va a junio a examinarte del programa entero. Cierran la facultad. Entonces yo recuerdo que el ABC, ya entonces como ahora, hablaba de que en realidad los revoltosos éramos los que íbamos allí no a estudiar, éramos unos agitadores profesionales que el estudio nos importaba lo mínimo y que éramos la escoria. Y aquello, me cago en la hostia, estos cabrones. No hemos estudiado más en nuestra vida que esos 6 meses y el curso que mejor nota saqué fue los 6 meses que tuvieron cerrar la facultad simplemente para decir, oye, que esto no somos lo que ustedes dicen. Bueno, cerraron la facultad y hubo expedientes. Nos expedientaron en filosofía a 20 y tantos. A Juan Carlos, a mí, a Kiko Veneno, que siempre lo nombro, que cantante que lo conocéis por otras cosas, que era compañero de curso mío, también lo expedientan a 22. El expediente podía pasarte muchas cosas, quedarte en expediente, una sanción o expulsarte de la universidad. Y había otra cosa mucho más, también tan peligrosa. Los que estábamos estudiando en la universidad podías pedir prórroga para no ir a la mili. Y podías empezar a hacer la mili a partir de tercero, la milicia universitaria. Te podían denegar la prórroga, con lo cual te hacían polvo. Pues nos expedientaron, ya vimos la cosa más negra que tiene. Y el año 73 pedimos una beca del gobierno francés y nos fuimos a París. Yo me fui a París, Juan Carlos se fue a Nantes, otros compañeros a otro sitio. Y aquello ya fue un mundo radicalmente distinto. Se coincidió con la campaña electoral que gana Giscard d'Estaing y que pierde Mitterrand en el año 74. Aquí ya coge la parte portuguesa y estábamos en París. Aquello ya fue otro mundo. Era el poder ir a los mítines de los partidos políticos. Era ir a la Mutualité y allí intervenía Alberti, intervenían los viejos. Aquello era para nosotros de España un mundo radicalmente distinto, que no hacía más que confirmar las ideas que teníamos. No hacía más que confirmarlas. Era el poder comprar todos los libros que no hayas podido comprar
Los libros eran una cosa absurda. Aquí la gente no sabía quién era Clarín, que es un escritor del siglo XX, pero de principio. No era un tío significado en la guerra, para nada. Murió, yo creo que en el 36, Leopoldo Alas Clarín. La regenta era una... Entonces, poder comprar, poder ver. Aquí, por ejemplo, en la librería de Alfonso Guerra, Antonio Machado, que más que librería, cuando estábamos en Sevilla, era un consultorio. Allí había los libros que estaban prohibidos, pues el Goitisolo, o la reivindicación del conde de Don Julián, o no sé cuánto. Había un ejemplar en la tienda y había una lista, 3 o 4 folios, tú te apuntabas. Y cuando te tocaba, bueno, ya tienes el libro. En 2 días tienes que leerlo y volverlo. Eso era un poco, esas cosas tan absurdas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que en París ya fue vivir la democracia. Cuando yo lo hablo por lo mío y como tantos otros. Por eso, el viajar, los que salieron fueron los primeros que percibieron la miseria material, la miseria moral y la miseria política de España. Fue la mejor forma de comprobarlo. El poder hablar, el poder comprar el libro que te diese la gana, el poder, no sé cuánto, el poder hacer una vida democrática normal. Eso que todavía no pasaba en España fue lo que nos confirmó más. Después, yo personalmente seguí teniendo problemas porque, como hice milicias, pues el día antes de darme el despacho de alférez en la Academia de Infantería, me expulsaron. Eso puede parecer una ridiculez, pero bueno, no fue una ridiculez porque eso me significó estar 3 años pendiente del servicio militar y acabar la mili con 28 años, que no era ninguna broma, ya era un viejo, en aquella época un viejo y bien viejo. Todo esto que he contado de las luchas, de organizarse, nosotros, ni a Juan Carlos, ni yo, ni mucha gente estaba metida en ningún partido. Había gente metida en el PC, entonces había una sigla también, estaba después el PT, bandera roja, patatín y patatán, muchísimo. Nosotros nunca, y nunca Alfonso nos dijo, oye, afiliaros al PSOE. Colaboramos con él, para arriba y para abajo, pero no militamos con carné, por decirlo así, en el año 70, 71 o 72. Entonces, cuando me expulsan de la Academia de Infantería es cuando vuelvo aquí y me pongo con otra gente a reconstruir el Partido Socialista en la provincia de Badajoz. Franco muere en el 75, pero el terror no ha desaparecido de España. En el año 76, un año después de morir Franco, en Vitoria, donde hay una concentración de obreros en la catedral, salen y mueren 5 personas, son matados 5 obreros por la policía, en el 76. En el 76, en Montejurra, hay un muerto. Y en el 76, en Granada, hay varios muertos, en la huelga de la construcción de Granada, varios muertos por manos de la policía en el 76. Y en el 77, 4 meses antes de las elecciones, matan a los laboralistas de Atocha. O sea que esto, se murió Franco y llegó la democracia. No. Siguió el miedo y siguió el desasosiego y la inseguridad de muchísima gente. El terror siguió incluso después de morir Franco. Como reflexiones, 1. Las familias de izquierda luchaban a su manera contra la dictadura. Otros, una gran parte, no luchaban contra la dictadura por sus orígenes ideológicos familiares, sino por una convicción ética. Y llegas a esa convicción ética, no necesariamente, pero en nuestro caso, como consecuencia de ir a la universidad, leer cosas, enterarte de lo que pasa, de lo que es la historia, enterarte a través de actividades no de la universidad, de seminarios, recitales, cineforum, de estas cosas, enterarte de otra, que había otro mundo y consideras que ese es el futuro para España. Nosotros siempre me doy cuenta que es muy difícil explicarle, es imposible explicarle a un joven qué significa vivir en una dictadura.
Es imposible, te lo puedo contar, es imposible. Es imposible. Vivir sin libertad es imposible explicarlo. Hombre, se explica, lo entiendes, pero el problema de eso es que tú no vives lo que es eso. En el fondo era el miedo. El miedo. Yo no sé cómo después salieron tantos héroes. Todo el mundo luchó contra el franquismo y además un héroe. Yo pasé más miedo que vergüenza. El problema no era tener miedo, era un poco intentar, como los toreros, controlar el miedo. Si un torero no tiene miedo, es un gilipollas. La diferencia entre un torero es saber controlar el miedo. Yo recuerdo eso, el miedo a cosas nimias. El estar en un bar con 2 copas, se calentaba la boca y decir algo. Eso era miedo. Gráficamente lo definió Felipe muy bien. La libertad es que a las 5 de la mañana suene el timbre de tu casa y sea el lechero. Porque sonar un timbre de tu casa a las 5 de la mañana eran palabras mayores. Eran palabras mayores. No era nada bueno. A las 5 de la mañana sonando el timbre de tu casa si eras estudiante o si fueras lo que sea. Entonces, una minoría se arriesgó, una mayoría, una parte importante estaba de acuerdo con esa gente que se arriesgaba y otra parte también importante, una miraban para el lado y otras estaban de acuerdo y defendían el franquismo. Yo, de todo eso, que forma, yo cuando se muere Franco tengo 25 años, o sea que una gran parte de mi vida la pasé en dictadura. Y repito que eso es lo que te hace valorar más y alertar más de los peligros, de que la libertad no es una cosa consolidada ni nada de eso. La tolerancia y el respeto hay que fomentarlo permanentemente. Mirad, ahora que se nos achaca con esto, con con lo de Vox, que si no sé cuál, se presenta en el Ayuntamiento de Badajoz una moción para rechazar la historia criminal del PSOE. Bueno, mira, siempre se agarran, ahora, barbaridades se cometieron en todos sitios, por tanto todos fuimos culpables. No, no. Los aliados cometieron muchas barbaridades. Bombardearon Dresde, la machacaron Dresde. Dresde no era ninguna ciudad importante en Alemania desde el punto de vista estratégico, ni había fábrica. Los aliados cogieron a prisioneros alemanes y los fusilaron ipso facto, a muchos. Pero a nadie se le ocurre decir que los aliados y los nazis cometieron barbaridades en plano de igualdad. La guerra, claro que se cometen barbaridades en la guerra. Pues claro, claro que sí. Pero por ese razonamiento, nadie en su sano juicio puede poner en plan de igualdad la causa que defendían los aliados y la causa que defendía el nazismo. Por eso aquí, ¿que se cometieron barbaridades? Pues claro que sí. Una guerra es una guerra. El odio trae esas cosas. Pero poner en pie de igualdad a los que defendían la República, de los que se sublevaron contra la República, es una canallada moral. Y además, eso lleva a todos somos culpables. Y acabo, si hay coloquio y queréis preguntar algo sobre datos concretos, pues mira. Acabo sobre este tema con la frase de Hannah Arendt en su ensayo, su libro sobre la violencia. Dice, donde todos son culpables, nadie lo es. Las confesiones de culpa colectiva son la mejor salvaguarda contra el descubrimiento de los culpables. Hannah Arendt, ensayo sobre la violencia. Gracias, compañero. Bueno, muchas gracias, Paco. Tenemos, si queréis, unos minutillos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere preguntar algo, sacar algún debate. ¿Nadie? Bueno, pues si nadie quiere intervenir, ¿vale? Pues muchas gracias a todos, compañeros. Vamos a pasar a la siguiente ponencia.